presentación. Aquí estamos. Voy a hablar de un tema que no suelo hablar, que es la adolescencia y las ficciones adolescentes. En realidad la tensión, la continuidad y la ruptura entre las ficciones de niños, que es de lo que sí suelo hablar, y las ficciones del adolescente. Resulta que me he encontrado en los últimos años con varios adolescentes en el consultorio y como a mí me gusta pensar lo que hago, bueno, se me cruzó por ahí cuando me pidieron hablar de ficciones. Lo primero que hay que hacer, vamos a empezar con las ficciones infantiles. Primero, construir un concepto robusto, más potente de ficciones, y para eso desmontar un par de presupuestos que circulan como moneda corriente entre los analistas respecto del juego infantil. Habría que poder desmontarlos. Una de las cuestiones que a mí me irrita un poco es cuando escucho hablar del juego, de que el juego es un como si. ¿Sí? Digamos, un chico que cocina hace como si estuviera cocinando, como si fuera un adulto que está cocinando, ¿sí? Como si el juego fuera una versión falsa, una versión degradada de otra escena más central, más real, más importante, ¿sí? Esta noción es profundamente adultocentrista e inexacta. Solemos decir que el mayor deseo del niño es ser adulto y como no puede, se contenta con el primer consuelo, que es el juego. Yo diría que el juego, esto es una noción imitativa del juego, ¿sí? El niño quiere cocinar, como no puede cocinar, se pone a cocinar jugando. Esta es una noción imitativa del juego. Cuando yo hablo de ficción, el concepto es muchísimo más potente. Digo, ficcionar es inventar una realidad, inventarse a sí mismo, inventarse un universo, tomando recursos, rasgos del universo adulto. Al niño el mundo adulto le resulta profundamente aburrido. El niño no quiere ser adulto, ¿sí? Pónganse a hacer algo de adultos con los niños y se aburren rápidamente. Por lo menos con mis hijos me pasa así. A mi hija le encanta jugar a cocinar, a mi hijo también, porque me ven cocinar, porque a mí me gusta cocinar. Toman ciertos rasgos, arman ciertas identificaciones, ¿sí? Pero en realidad, el uso instrumental de los objetos a los niños les resulta profundamente aburrido, del mismo modo que el carácter, digamos, funcional de las acciones del adulto. Es decir, si yo me pongo a cocinar con mi hija se aburre rápidamente, porque hay que hacerlo otra vez, me puse a hacer panqueques y ella lo que quería era jugar con la mezcla, y en realidad, digamos, panqueques tienen que tener cierta proporción, ciertas cuestiones, que ella se aburría rápidamente, me dijo, papi, me voy. O cuando lo llevas a manejar, ¿sí? Mi hija tiene 6, ya cumplió, mi hijo tiene 3 para 4, mi hija, como es un poco más grande, ya se aviene un poco al uso instrumental de los objetos. Entonces intenta manejar, intenta no salirse. Aviso que no se trata en Rosario esto, sino en Funes, no soy un padre responsable. Cuando mi hijo se siente un mío, lo que hace es... Vamos así, digamos, ¿sí? Digo, el niño construye sus ficciones a partir de rasgos extraídos del adulto. A mí el concepto de extracción, que es un concepto de Ricardo Rodulfo, me parece extraordinario. Me parece extraordinario por un sencillo motivo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la filiación en términos de donación. Y en realidad, la extracción es la operación que le cabe al niño en el proceso de filiación. De aquello que el adulto va donando, el niño extrae algo, arranca algo. Y a partir de esos elementos construye un mundo y se construye a sí mismo, se inventa a sí mismo la ficción. Por eso la ficción es fundamental en la producción de identificaciones. Otro segundo presupuesto a desmontar respecto del juego infantil tiene que ver con la creencia. Esto me suele suceder mucho en supervisiones con analistas jóvenes, donde cuando supervisamos niños muy pequeños, demasiado compenetrados en su juego, la pregunta excluyente es, ¿cree o no cree que eso es real? Si cree, 2 puntos, delirio psicótico. Si no cree, como sí, ¿sí? Juego neurótico. Una situación clínica breve y sencilla. Un chiquito con serias dificultades, un chiquito de 8 años, rebota un poco el sonido, un chiquito de 8 años, juega todo el tiempo con, ¿sí? Golpea objetos todo el tiempo y hace sonido, ¿sí? En un momento lo miro, le pregunto algo, se da cuenta y me hace, y yo hago, oh, y se aterra. No, estoy jugando. Le digo, yo también quiero jugar, ¿sí? Sería erróneo suponer que acá el niño cree demasiado en su ficción o que la ficción se ha vuelto real. Lo que pasa en esta escena es que la ficción cae y todo se vuelve extraño, todo se vuelve ajeno, todo se vuelve horroroso, ¿sí?
y el niño queda a merced de sus propios deseos mortíferos, de los deseos mortíferos del otro. Me pasa mucho, me pasaba cuando mis hijos eran más chicos. ¿No se escucha, o no? ¿Sí? Bueno, pues yo atrás veía quejas. Me pasaba cuando mis hijos eran más chicos. Uno de los juegos más universales que hay, suelo decir, es el juego de la persecución, ¿no? Los pacientes pequeños piden jugar a esto, poner en la lista, los hijos también piden. Me pasaba lo extraño, y es que en ciertas ocasiones, cuando estaba jugando con mis hijos, se asustaban y se largaban a llorar. Me pregunté mucho tiempo por qué con los pacientes no me pasaba, y me di cuenta de algo fundamental. Con mis niños, como yo estoy tomado de otra manera por el juego, sobreactúa el papel. Y esto los aterra, pierden dominio de la escena. Acá también, cuando mi hijo, que me siento un padre espantoso, digamos, lo voy corriendo, y mi hijo se larga a llorar, es porque la ficción cae. No es porque el niño cree en su ficción. No es porque la ficción se vuelve real, sino porque la ficción cae y queda a merced de mi voracidad. ¿Sí? ¿Quién sabe si mi papá no me va a comer? El niño cree profundamente en su juego. Si el niño se puede evitar que si puedo hablar sin micrófono sería mucho más feliz. Porque hace un sonido que me... Tengo oídos sensibles, yo por eso no estoy bien acá. Ahí va. El niño cree profundamente en sus ficciones. Si el niño no creyera en sus ficciones, jugar sería muy aburrido. También los adultos creemos en nuestras ficciones. Esto no lo inventé yo, lo decía San Agustín hace 1500 años, y uno no puede creer cómo alguien hace 15 siglos puede decir eso. Las confesiones de San Agustín son un libro extraordinariamente bello, ¿sí? Por donde lo mires. Y el tipo decía algo que es muy evidente y en lo cual uno suele pensar poco. ¿Cómo puede ser? Frente al teatro, ¿no? Cuando él amaba el teatro, contaba que amaba el teatro. Primero, ¿cómo puede ser que eso que en la vida cotidiana sería displacentero me da placer? Pero me da placer el dolor, dice, porque yo puedo estar llorando. ¿Y cómo puede ser si yo sé que eso es una ficción? Lloro igual. Porque si uno cree un poco en las ficciones, no tiene ningún tipo de sentido. No debo ser la única persona que soñó con Game of Thrones, no debo ser la única persona que lloró con el Gran Pez, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo confieso. Quien no lloró con el Gran Pez no tiene alma, yo puedo decir. Ningún niño que yo haya conocido, todos los niños que yo conocí, sea la dominancia psicótica, sea la dominancia neurológica, reconocen perfectamente el carácter privado de sus ficciones. Yo diría que seguir pensando en términos de tensión entre realidad y fantasía pensar así siempre tiene un fondo empirista. Así pensaban muchos autores ingleses, incluso un genio como Winnicott por momentos recae en eso, en que finalmente la gran tarea de un niño es renunciar a la ficción para ir conociendo paulatinamente la realidad, ¿sí? Aceptando la realidad compartida de ese Winnicott. Yo creo que el dilema de un niño no es ese. Yo creo que el dilema de un niño es poner en tensión y cómo ceder algo de la ficción privada. Poner en tensión la ficción privada con la ficción compartida. El otro día supervisé un caso que era extraordinario, porque el gran problema que tenía ese niño, tenía una imaginación prolífica, pero no podía renunciar a nada, entonces no tenía amigos. Porque claro, cuando quería alguien jugar con él, quería situarlo en su ficción privada, y los niños salen corriendo, yo era un chico grande por otro lado, ¿sí? La cuestión de un niño no es aceptar la realidad, sino ceder algo de la ficción privada, que reconoce como privada, para poder construir una ficción más compartida. Esto es jugar con otros. Jugar con otros es renunciar, es poder ceder algo. Para poder... Yo la veo a mi hija jugando, y es extraordinario, como construyendo el juego. Me dice, bueno, vos eras tal y yo era tal y yo era el amigo. No, yo no quiero ser. Bueno, vos eras... Y yo no hacía tal cosa. Entonces van, ¿sí? Pero hay todo un tiempo, todo un momento de renuncia y de cesión de las propias ficciones privadas, trabajosos los momentos, hay niños que les cuesta muchísimo esto, para poder construir ficciones con otros niños y también para poder avenirse de algún modo por amor al adulto, a las ficciones del adulto. El mundo del adulto es un mundo ficcional, creo que lo sabemos, digamos, la materia de nuestro mundo ficcional. Yo cuando cocino juego a ser el chef. Por eso me gusta cocinar pasta.
diferencia de la del niño pequeño, es convencional. Esto me lo enseñaron los porqués de mi hija, que a mí me volvían loco y me alteraban mucho. O sea, iba respondiendo hasta que en algún momento no sabía qué decirle, y yo, que siempre me las sé todas, me ponía un poquito nervioso. Porque claro, yo le decía, Lila, tenés que ir a bañarte. ¿Por qué? Porque estás sucio. ¿Y por qué? ¿Sí? Que era, ¿por qué si alguien está sucio tiene que bañarse? ¿Y por qué no puedo estar sucio? Puta madre. Estar sucia tranquilamente es absolutamente convencional el baño. ¿Sí? De hecho, hay culturas que tienen una relación con la higiene muy diferentes a la nuestra. ¿Sí? Los porqués de los niños develan el carácter ficcional y convencional del mundo de los adultos. ¿Sí? Y yo creo que un niño, decir que un niño va aceptando la realidad es una forma empirista de pensarlo. Creo que lo que va aceptando un niño son las ficciones de sus adultos. Y por ende va siguiendo un poco sus ficciones privadas. Y aparte va aprendiendo a generar ficciones compartidas con otros, lentamente, para poder hacer lazos. Los niños desesperan por hacer lazos. Otra vez un chico con una psicosis infantil, digamos, un chico de 20 y pico de años, es una psicosis infantil, es un chico que está haciendo una carrera universitaria, etc. Me decía algo fascinante. Es un chico, yo lo conocí de más grande, después de los 18, lo describen los padres, yo tuve una entrevista con los padres dicen, bueno, de chiquito aleteaba, no hablaba, de golpe a los 4 o 5 años se largó a hablar de golpe en lengua neutra. Pero cuando yo lo conozco ya no habla lengua neutra a los 18. Y le digo, ¿por qué? Cuando me decía, porque me di cuenta que los otros me miraban raro. Y digo, yo siempre entendí que a vos no te importaban los otros. Sí. Yo siempre quise tener amigos, pero antes no sabía cómo. Me resultó desgarrador. Digo, qué mal que le pasan a algunos chicos psicóticos, qué mal comprendidos que son en esa forma de resistir el lazo, pero a la vez la necesidad que tienen de hacer lazo. ¿Sí? Bien, no sé por qué me vení por acá, pero no tiene nada que ver con lo que quería decir. Entonces yo diría que la ficción infantil procura una invención de sí mismo, una invención del universo, a partir de ciertos rasgos y elementos tomados del mundo adulto. En primer lugar, y en segundo lugar, esta invención del mundo que hace el niño pequeño, la gran cuestión es cómo cederse al otro, ¿sí? Cómo renunciar a algo para poder hacer paso al otro. ¿Sí? De ahí las ficciones adolescentes. Digo primero la idea y después la desarrollo un poco. Yo diría que la ficción adolescente también es una invención de sí mismo, pero apuntalada al interior de un lazo de pares. Es una ficción compartida. Esto me lo enseñó hace muchos años una paciente adulta de 25 años, una chica sumamente inteligente, esos pacientes que uno los espera porque hacen pensar todo el tiempo, porque producen todo el tiempo, tienen una facilidad extraordinaria para conectarse con su propia experiencia, tiene una facilidad de palabras enorme. Me decía que ella, hablando mucho de su seducción femenina, ella decía, yo me vino de adolescente, me recuerdo hace 10 años de adolescente y me da como una ternura. ¿Sí? Me dice, me recuerdo con cierta ternura, porque yo mostraba algo que no tenía. Y yo la imaginé fumando impostadamente, tomando torpemente el cigarrillo, con una sexualidad tan fatal, ¿sí? Impostada, mal actuada, como ella lo va describiendo, yo la podía ir viendo. ¿Sí? Y digo, qué interesante, ¿no? Porque los adolescentes son una máquina de producir ficciones de sí mismos. Ficciones que tendrán que hacer mucho trabajo o para rechazar, para descartar, o para encarnar. Todo el trabajo de esta chica, gran parte del trabajo de esta chica, fue como ir encarnando, como ir haciendo cuerpo esa ficción que al principio parecía como ajena y propia al mismo tiempo. Una ficción que ella había inventado de sí misma, la ficción de Femme Fatale. Ella estaba fascinada con un personaje que, voy a decir igual, una película, ¿sí? Muy buena por otro lado, que una Femme Fatale, voy a decir igual porque no dar datos, y precisamente había algo, ¿sí? Donde ella tomaba esto y había forjado a partir de ese rasgo una ficción de sí misma como mujer seductora. Y le llevó muchos años poder apropiarse de eso. ¿No? Me acuerdo que tenía un paciente adolescente hace muchos años, extraordinario, las transformaciones. Yo era joven y empezaba a trabajar, muchos de los jóvenes de acá no tendrán ni idea de lo que hablo, pero ¿sí? En una época, hace muchos años, estaban muy de moda los rolingas, ¿sí? A principios de siglo. Entonces el tipo era un rolinga, un día venía, de 14 años, venía con el flequillito, la camperita de jean, pantalón de jean agujereado, la nube,
se venía ¿sí? con las bermudas abajo de la rodilla, caminando así, medio a lo hip hop, moviéndose con la manito así, con la gorrita al revés. Otro día era cumbia villera. Era extraordinario porque la plasticidad que tenía. Digo, qué maquinaria de producir ficción de sí mismo que son muchos adolescentes, que son los adolescentes. Yo diría, sin descuidar en lo absoluto los riesgos a los que se suelen exponer los adolescentes. Yo les hablo con un amigo que si mi hijo hace una décima parte de lo que yo he hecho a los 16 años me muero de infarto. ¿Sí? Un niño que se fuma, un adolescente que se fuma un porro, está jugando como hacer un drogón. ¿Sí? Jugando a ser un drogón. Hay algo muy lúdico en la adolescencia, y algo muy ficcional. ¿Sí? El adolescente juega como el niño, con una gran diferencia. El niño juega para filiarse, para arrancar un rasgo del otro y poder filiarse profanando aquel rasgo que tomó del otro, haciendo lo propio. ¿Sí? Adquiérelo para poseerlo, como decía Freud citando a Goethe. El dilema del adolescente es hacer lazos con pares. Para eso necesita desafiliarse un poco de lo familiar. Razón por la cual, y este es el riesgo de muchas ficciones adolescentes, la condición sine qua non de una ficción adolescente es la diferencia radical que plantea respecto de las ficciones de los padres. Con una gran paradoja, deben ser reconocidas por los padres como ficciones disidentes. Es decir, yo les he preguntado a 200 pacientes, che, ¿cómo descubrió el porro de tu papá? ¿Sí? Porque se lo dejan ahí, se lo muestran, digamos. Es en el rechazo y en la desaprobación del adulto que la ficción adquiere estatuto. Y esto es lo paradójico. ¿Sí? Y es esto también lo que hace tan difícil a veces para los padres posicionarse de cierta manera frente al adolescente, porque cuanto más tolerancia el adolescente va corriendo la vara todo el tiempo. ¿Sí? Tolero que fue un porro, bueno, te planto una plantita en el balcón. ¿Sí? Tolero la plantita, empiezo a vender porro. Y yo creo que es muy interesante en la clínica darle mucho peso a las ficciones de los adolescentes. Tengo un paciente que es fanático de los memes. ¿Sí? Entonces, pasamos una sesión, me muestra memes, un pibe que agiliza mucho la inteligencia. Los memes son obras de ingenio muy interesantes en la contemporaneidad. Pero claro, son muchos memes de su generación, muchos inspirados en animes. Y confieso que los adolescentes me han inspirado cierto amor por el anime, me gusta el anime, pero bueno, emigro un poquito del anime. Entonces cada vez que yo no entiendo algo, me dice, te falta cultura. Pero yo lo que pienso es andar a Shakespeare y después decirme que me falta cultura, pero no se lo digo porque es cierto que me falta cultura. ¿Sí? Es algo de la cultura, de lo que es la cultura para él, pero yo soy ajeno. Reconocer esa ajenidad como adulto es muy importante, porque en nuestra cultura idealizada de la adolescencia y los adultos adolescentizan muy rápido, digamos. Aceptar que me falta cultura, aceptar cierto idea referencial y de paso sumergirme un poco en su mundo genera una buena plataforma para el trabajo de la adolescencia. Dos cuestiones más. Dos cuestiones más. Dos preceptos que habría que desmontar nuevamente respecto a la adolescencia. Se suele decir que el adolescente sustituye a sus padres por otros adultos. Esto supone que el adolescente, suponer la adolescencia una versión adolescente, para la redundancia, de la novela familiar del neurótico, de los niños, donde el niño sustituye a sus padres, caídos, castrados, si les gusta, por otros sujetos más encumbrados. ¿Sí? Para mí eso es un error, porque aparte supone adjudicarle a la sociabilidad adolescente la estructura de una masa, donde la identificación entre pares depende de la idealización del líder. Me voy a contar una cuestión personal de mi propia adolescencia, porque bueno, como decía Winnicott, investigar en psicoanálisis es llevar el análisis propio más allá de lo que el analista no lleva. ¿Sí? No hay forma de investigar en psicoanálisis y pensar sin pensarse a sí mismo. Me parece que es una genialidad de las tantas de Winnicott. Mi adolescencia estuvo muy marcada por los redondos. ¿Sí? Cuando eran los redondos, estoy hablando de fines de los 80, tengo muchos años, cuando todavía no había salido Batman está liquidado o estaba pasando. ¿Sí? O sea, los redondos eran un fenómeno de culto. Yo cuando lo vi al Indio por primera vez en escena, lo vi loco. Tenía 15, 16 años, me enloquecí. ¿Sí? El tipo tiene una presencia en escena que la sigue teniendo por algo. En ningún lugar va tanta gente a ver un recital
Yendo sabíamos que el tipo tenía un disco, ¿sí? Un disco de pasta, ¿sí? De los redondos, no me acuerdo cuál era, creo que el primero era Bull. Y era pasarnos toda la noche rompiéndole las pelotas al DJ para que pusiera un tema en los redondos. Si lo ponía, estallábamos, ¿sí? Si no lo ponía, nos íbamos frustrados. Entonces, me parece que el lazo con el indio era una forma excusa, una especie de coartada para hacer lazo entre nosotros. Yo no creo que el adolescente sea un esclavo de la cultura de masas, como suele decirse. Yo creo que es subestimar fuertemente la capacidad ficcional de la adolescencia. Los adolescentes generan siempre microculturas, subculturas por grupo. Y las ficciones adolescentes están siempre apuntaladas en el vaso de pares. Digo, tengo un paciente que es trapero, ¿sí? Hace trap, va a un taller de trap, va a concursos de freestyle, digamos, ¿sí? De free, haciendo rap, etc. Tengo otro paciente de la misma edad que va a la misma escuela, que vive a 2 cuadras de la casa y que es fanático de jazz. Y me enteré que hay todo un grupo en Rosario de pendejos de 15 y 16 años, ya sé, tienen un par de bandas de jazz, y que van al jam. Van al jam, un tipo de 40 años, ¿sí? Gente de mi edad. Me pareció fascinante la capacidad para crear subculturas, para crear ficciones colectivas. Me parece que suponer que el adolescente es un esclavo de la cultura de masas es leer pésimamente mal a la adolescencia y subestimar mucho, insisto, la capacidad ficcionante. Que, a diferencia de la capacidad ficcionante del niño, no se trata de una ficción privada que va a tener que poner en juego con los otros, sino que las ficciones están siempre instaladas en el lazo de pares. Y estos fenómenos de alienación especular que vemos en muchos adolescentes, como es un pibito que se transformó en el amigo en 3 días. El mismo corte, misma gestualidad, ¿sí? Esta cosa un poco alienante que tiene a veces y especular que tiene la relación entre pares. Yo creo que la capacidad de producir ficciones es fundamental en la adolescencia. Son modos de inventarse a sí mismo. Y después será el trabajo de muchos años poder apropiarse de esa ficción y lo mismo que creamos, ¿sí? Y yo creo, como para terminar, que en el adulto las ficciones adolescentes son una suerte de acervo psíquico, de recursos psíquicos que permiten cierta plasticidad identificatoria. Yo creo que sería interesante, no para hacer este culto a la adolescencia que hace la cultura contemporánea, ni para adolescentizar adultos, que realmente parecen bastante pelotudos. Lejos de ello, reivindicar la adolescencia, reivindicar las ficciones adolescentes, porque creo que es lo que nosotros conservamos después de muchos años de las ficciones adolescentes, es la capacidad para reinventarnos junto con otros. Y yo creo que hay que reivindicar eso, ¿sí? Esta capacidad y esta plasticidad identificatoria que nunca dejaremos de tener. El día que la dejemos de tener estaremos un poco muertos en vida. Me acuerdo de algo que me resultó muy conmovedor, que también me hizo llorar. ¿Sí? Es una película que no es tan buena, que se llama Sostiene Pereira, de un libro Taguchi, que es muy conmovedora aparte porque es la última película que actuó uno de los más grandes actores del siglo XX, que fue Marcello Mastroianni. En una escena muy conmovedora, el tipo trabajaba había una dictadura en Portugal, el tipo no tenía nada más dinero que pasaba, él se encargaba del suplemento literario del diario y sostenía que la literatura era absolutamente ajena a la política. Y se encuentra con un tipo que era perseguido por la dictadura, un pendejo 40 años menor, aparte Marcello ya tenía más de 70 años y hacía un tipo de 70 años, y él tenía su confesor, que era su amigo del restaurante donde comía siempre, entonces le hablaba al mozo, el mozo también era de la resistencia a la dictadura, entonces le empieza a hablar de este pendejo, y le pregunta en un momento el mozo, le dice, ¿y no será que este tío puede llegar a tener razón? Este tío con el que se había encontrado que le llenaba la cabeza contra la dictadura de Portugal, y él decía que no había ninguna dictadura, que era un gobierno legítimo, etc. Y él dice, él no puede tener razón, porque si tiene razón yo me he equivocado 70 años. Lo que resulta conmovedor es que el tipo termina dándole razón, escribe una columna súper zarpada en el texto literario de Denunciando la Dictadura y se toma el palo, ¿sí? Me resultó conmovedora porque es esto, me parece. Sostiene Pereira, ¿sí? Es una película bellísima, muy conmovedora y bueno, realmente Marcello Mastroianni hace, y aparte realmente es la última, creo que es la última la que actuó, después ya falleció a los pocos meses. Me resultó conmovedor porque, digo, esto es un poco el reservorio psíquico que nos dejan las ficciones adolescentes.
capacidad, de algún modo, de frente a ciertas circunstancias, poder reinventarnos para nosotros mismos. Yo a veces pienso que el día que deje de poder hacer esto, voy a estar muerto. Silvia Lechmar, que fue una gran maestra para mí, decía muy inteligente. O sea, de algún modo San es eso, es la capacidad de pensar y de pensar todo el tiempo. Cuando dejamos de pensar, empezamos a ser conservadores, empezamos a conservar lo ya pensado. Y me parece que hay algo a reivindicar en el gesto ficcionante adolescente, ¿sí? Sin adolescentizarse, sin hacer la pelotudez que hace mucho, digamos, ¿sí? Reivindicar. Bien, hasta acá. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta de estar aquí con mis compañeros clínicos. Estoy muy agradecida de la invitación de los y las Mazzotta. Los conozco hace una cantidad de años. Primero voy a agradecer públicamente un gesto que tuvieron apenas los conocí, que fue que me prestaron un libro de Reik, que estaba agotado y que yo no conseguía. Y yo estaba en pleno momento, no ricotero, pero parecido, que era el momento de la Reik Palusa. Entonces un amigo en común, que me enlaza con los Mazzotta, que es Joaquín Araya Mena, me dice que hay en Rosario gente que está también un poco enloquecida de la misma locura, y ahí los conocí. Y quiero que sepan que cada vez que tengo desesperanza de gremio, pienso que existe Rosario, que están las Mazzotta y los Mazzotta estudiando y tomando whisky en el Diablito o el Diablillo, no sé cómo se llama el Diablito. Gracias. Voy a leer fragmentos de un libro que estoy escribiendo. Tengo una parte en la compu, otra parte en papeles. Por ejemplo, esto se llama Ablación para Rosario. Sin embargo, el libro se llama Diapasón, suponer un deseo distinto, y tengo otra versión que se llama Libro Final. Así que bueno, es así la escritura hasta que sale, bueno, pasa esto. Bueno, diapasón, suponer un deseo distinto. Haiku. Spinetta dice que Matsuo Bashō fue un estilista, un creador de formas, un humanista y un piadoso. Un gran discípulo escribe: libélulas rojas, quitadle las alas, son pimientos. Bashō plantea que un haiku debe suponer un deseo distinto, y para probarlo escribe entonces: estos pimientos, agregarle alas, son libélulas. Ablación. Dos organismos, todos los cuerpos, misma palabra, habla, ablación. Organismo 1, Incucay. Abro cita. La ablación es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la extracción de órganos y tejidos del cuerpo del fallecido. Esta cirugía se efectúa en el quirófano de la institución donde se haya producido el fallecimiento del donante, respetando las normas de asepsia propias de todo acto quirúrgico, tratando al cuerpo con consideración y respeto. Los órganos se colocan en recipientes de conservación a baja temperatura, 4 grados, en condiciones de esterilidad y con líquidos de preservación que mantienen su viabilidad. 4.217 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento. 651 personas donaron sus órganos durante este año. Organismo 2, ONU. Abro cita.
La ablación del clítoris es la mutilación, parcial o total, del tejido de los órganos genitales femeninos. Todos los años se mutilan los genitales de 3 millones de niñas. En Gambia, Mauritania, Indonesia, la mitad de las niñas de 11 años han padecido esta práctica. A la vez, los países con la prevalencia más alta entre mujeres y niñas entre 15 y 49 años son Somalia, Guinea, Djibouti. La ablación también se practica en menor medida en países europeos y americanos, como por ejemplo en España, donde está prohibida, y en Colombia, donde la práctica en la comunidad aborigen en Perá también se realiza según un registro del Fondo de Población de Naciones Unidas. El objetivo de la ONU es eliminar la ablación del clítoris para el año 2030. Para esto se estableció el 6 de febrero como Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina. En el camino. El lenguaje con y desde Burroughs es un virus del exterior, ni doble de riesgo de pensamientos íntimos privados e intrapsíquicos, ni correlato de nada. Lenguaje infecta, insufla, infiltra, fecunda, pone, impregna, insemina, compone, descompone, dona, mutila, confunde, tortura, dignifica, enlentece, nos mata, nos vive, nos mata de nuevo y a veces nos libra del calvario de la mismidad. En 3 novelas cortas, Deleuze y Guattari piensan lo acontecimental en el advenimiento de la pregunta ¿qué ha pasado? De un momento a otro y sin advertirlo, todo ha cambiado. Más que el análisis del género, me interesa el detalle con el que se describe esa coartada que hechiza la conciencia y la tonalidad afectiva de quien despierta de un sueño diurno en la intempestiva alegría de no contar con referencias explicativas del pasado ni puertos que prometan. La escucha analítica se pretende alojada en una aventura de novela que corta el servilismo de palabras exhaustas. Una novela corta cuya novedad es, en términos Foucaultianos, un actual, un fragmento de vida toda junta, un tiempo archivo vivo, mutante, deviniente, un haiku que soporte un deseo distinto. La escucha clínica mora entonces en esos bordes sin conciencia soberana, heridas de guerra, juntura, liminal, compositivo, hilos de amor, desesperación, impoder, urgencias que mantienen vecinas partes de otros que hacemos propias en nuestras vidas Frankenstein, fragmentos de fragmentos de fragmentos donados. ¿Qué es el cuerpo propio, sino esa operación sin fin de ablación que intenta la donación, no como gesto voluntario y moral, sino como condición de toda eticidad frente a la ablación mutilante y horrorosa? Corte y flujos. Lucrecio llamó clinamen a esa desviación impredecible de los átomos en los planteos de Epicuro. Clínica clinamen quiere situarse en esa afirmatividad de desvío, zona de tráfico, de mixturas. La novela corta el flujo que se quiere eterno del goce mortífero, de la ablación mutilante, humillante. Flujo eterno, tiempo expropiado del capitalismo del más uno, tensado en el menos uno del corte intempestivo de un gesto de donación que es marca de agua, de una composición que se hace propia y que es al mismo tiempo ajena y colectiva en un tiempo a construir cada vez. Dice Agnès Varda que cree que si abrimos los cuerpos de las personas nos encontraremos con paisajes. La escucha clínica escucha paisajes sonoros en tensión y combate entre ablación donante y ablación mutilante. Para donar órganos, primero, hay que saber morir. Escuchar, flotar a tiendas. Escribe Inés Garland en el prólogo a La habitación sin Bardem de Shannon Olds sobre la traducción. Cito: también es entrar en un estado anterior a la escritura,
al momento anterior al que fuera esa palabra y no otra, ese verso y no otro, esa cadencia y no otra. No hago este proceso de entrar al estado preverbal conscientemente, pero reconocí que lo hacía cuando John Berger lo describió en un ensayo sobre la traducción. Es una selección lenta, a tientas, de una concentración absoluta y a la vez de una atención flotante. A la escucha, Nancy abre con una aclaración de título que es que a la escucha designa una destinación, ir hacia la escucha y también una dedicatoria. Si dedicar consiste también en declinar, dedicarse a escuchar es declinar, perder y rechazar toda fe en los sinónimos y embarcarse en una incierta y pequeña barca que flota para no caer en las profundidades en las que está todo dicho. Escuchar como destinación y no como destino, como orientación y como dedicatoria, porque además, entre otras cosas, la escucha nos salva la vida, está más bien entre un ars menor y un oficio más que entre una ciencia y una técnica. Pensar en la escucha clínica requiere diversas texturas que involucren una fuera, que le impulsen a salir del agujero interior. Si la escucha no se orienta en lo intempestivo y no se dedica hacia una fuera, se interioriza servilmente en una ficción moribunda. Agujero interior de la escucha tiene un afán colonialista y conquistador. ¿Cuál es el cuerpo de la escucha? La escucha clínica no es fisiológica, la audición probablemente lo sea y lo sabemos muy bien cuando se la pierde. La escucha a la que me quiero referir es la escucha en la que uno se pierde en otro cuerpo. Cuerpo sin órganos es una idea de Artaud, más bien contra la organización de los órganos que contra el organismo, contra la entronización de lo fisiológico como regulador de todo sentido. Escuchando se navega entre la vertiente del sentido y sin sentido, entre la orientación y la debacle, traccionando, yendo a contrapelo como el salmón, de la organización de los órganos hechos de ideales y clichés. Theodor Reik localiza la escucha clínica en un cuerpo sin órganos. El curandero, discípulo y analizante de Freud, y legal, que inspira la escritura de la más hermosa novela corta, clínica, escrita jamás. ¿Pueden los legos ejercer el análisis? La curandería no escucha la forma persona interior intrapsíquica sola en el mundo, sino paisajes, fuerzas que componen o descomponen, matices, poblaciones del mundo siempre otro. En el habla analítica, Blanchot, con la palabra analítica, se piensa en topos analíticos, que es también una escucha, no de asunto personal. Curador profano de almas quizás sea el heterónimo que mejor describe la orilla clínica en la escucha. En el plano de las razones imaginativas nietzscheanas, no razones occidentales, socráticas, Freud inventa lo que Deleuze y Guattari llamaron un personaje conceptual para dirigirse, que es el juez imparcial. Un personaje, como cualquier personaje o como cualquier concepto, es un viviente que está entre la existencia y el porvenir. El juez imparcial, un poco existe, cualquiera lo puede imaginar, dice, es un hombre de ley, un hombre gris, sostenido en la certeza de lo que sabe. Y le habla todo el tiempo a la certeza de lo que sabe, y tiene que hacerlo. Para que Freud pueda decir de qué se trata eso que trata el dolor, sin más que con palabras. El anillado Reik, cuando escapa de la guerra, se va para Estados Unidos y funda la primera asociación psicoanalítica de Nueva York. El escrito freudiano le pregunta a la escucha clínica cosas que ninguna otra pluma, salvo la que está marcando la cancha, se animaría a preguntar. Habla el juez imparcial. ¿Cómo puede ser que usted confíe tanto en una técnica de curación que está solamente sostenida por la escucha? Esto ya se inventó hace muchos siglos y se llama confesión. Responde Freud que hay algo de una confesión en términos de un hablar que en realidad uno no sabe por qué tiene un efecto tan potente en relación al padecimiento, pero el analista, a diferencia del cura, no escucha pecados. El pecado está tipificado como los delitos y les corresponde una condena. Freud dice de esa escucha orientada hacia una referencia anterior, moral, de ella no tenemos una prueba de remisión sintomática. No se trata tanto de proponerse desorientarse, sino de habitar
ese desoriente, construyendo cada vez alguna referencia provisoria. La construcción es obra del we transfer. La única persona que le cabe a ese trans que nos embarca es el we. Desafinado. Freud se está preguntando en un diferido, ¿qué es preguntarse sino habilitar el coro desafinado del mundo? Você, con sua música, esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fondo do peito, bate calado, que no peito dos desafinados también bate un corazón. Jobim. Reich escribe sobre la escucha clínica en un libro hecho en dos partes. Una en la que interpreta la versión de Freud frente a la escucha musical. Él mismo escribe que le costaba estar donde no puede ejecutar. Reich lo interpreta en términos de una torsión de emociones sádicas y de revancha, de un espíritu de autosuperación, como un exagerar de la nota defensiva. Esto es toda una trama del libro, una interpretación analítica de Reich a la escucha que lo había no solamente alojado, sino nombrado como analista. La otra vertiente del libro trabaja testimoniales en relación a lo que él cree que es el aparato psíquico. Para Reich el aparato psíquico suena. Reich no diría nunca que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Reich lo dice de esta manera: el aparato psíquico suena, es una sonoridad. Reich nos entrega, como se puede en la escritura clínica, un intertexto que se pisa los talones, fragmentos sonoros. Lo que cuenta, que es lo que a mí más me interesa en los testimoniales, es que los analizantes hablan y él escucha melódicamente. No están hablando de melodías, él escucha la tonalidad, si es una tonalidad mayor, una menor, si es una cantinela que pertenece a la tradición, qué denota, cuál cantinela. Reich dice: las melodías están al servicio de los agentes responsables de las comunicaciones entre inconscientes de dos personas. Estas melodías se presentan a la mente en forma clara o borrosa, pero lo que se propone transmitir se vuelve comprensible solo cuando el analista escucha con el tercer oído. El tercer oído es una propuesta clínica extraordinaria. La atención escucha-cuerpo está orientada y dedicada a esta idea sonora de Reich, idea no fisiológica del cuerpo. Lacan dice que Reich, que es el clínico que todavía no escuchamos, que en realidad él no está de acuerdo con que hagan falta una oreja más, que con dos sobran. ¿Sigo? ¿Vamos? Estar sonados. Cuenta Toskeyes que se analizaba como un refugiado húngaro, el doctor Sándor Eimander, quien había inventado una variable técnica que nada debía a Budapest, el análisis en lengua desconocida. Apenas hablaba español ni catalán. Un día Toskeyes, sufriendo una otitis, el médico vino a verlo a domicilio. El padre de Toskeyes le preguntó cómo podía analizar a su hijo en una lengua que apenas comprendía, y Eimander le contestó que en 15 días había aprendido 50% del catalán. El padre le expresó su admiración ante estos dones de políglota bien conocido por parte de gente de Europa Central, pero sin dejar de mostrarse algo escéptico, a lo que el analista explicó, que los catalanes cada dos palabras exclaman me cago en Déu o merda, lo que constituía el 50% en cuestión. Toskeyes refiere que debemos mucho a esta visita transgresora y a esta observación lingüística que le hizo comprender que lo que contaba realmente era menos lo que el paciente decía que el corte. La secuencia merde equivalía a un punto y me cago en Déu a un punto y coma. Había que escuchar la música del paciente más bien que lo que contaba. Consejos al médico. Primer consejo: por favor, no fije, escuche flotante. Atención flotante o asociación libre son dos oxímorones en los que el we transfer se teje a crochet alrededor de un vacío que no carece de nada. 3 dispositivos. Ay, me cansé. Bueno, no voy a trabajar la idea de dispositivo, la tomo de Guattari, de Agamben y de
papel que me parece lo más lindo. ¿Qué es un dispositivo? Llamaré literalmente dispositivo a cualquier cosa. Italiano, me encanta la avanzada. Cualquier cosa que tenga de algún modo la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, asegurar los gestos, las conductas, las opiniones, los discursos de los seres vivientes. No solamente, por tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico. Está hablando, sino también la lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía y, por qué no, el lenguaje mismo, que quizás sea el más antiguo de los dispositivos, en el que hace millares de años un primate, probablemente sin darse cuenta de las consecuencias que le seguirían, tuvo la inconsciencia de dejarse capturar. Voy a plantear 3 dispositivos que convienen en la escucha clínica. El primer dispositivo, el sonar. Del inglés sonar es un acrónimo de Sound, Navigation and Writing. Navegación por sonido es una técnica de un dispositivo, un radar, que procede a la localización por acústica por medio de emisiones de impulsos sonoros. Algunos no abarcan el espectro del oído humano. Delfines y murciélagos se orientan así. Los humanos parece que tuvimos noticias del radar a partir de Leonardo. Parece que a Leonardo se le ocurrió que si uno detenía un barco y le ponía un tubo, seguro iba a escuchar otros barcos que estaban lejos. Descubren la observación del agua, que las ondas van siempre a la misma velocidad, y entiende que esto también puede ocurrir con el sonido, con las ondas de aire. En español hay una gama del sonar que lo vincula con el estar sonado, perjudicado, es una beta del sonar, del acrónimo. En la experiencia clínica se trabaja con lo que está sonado, con una escucha que está sonada, siempre. Estar sonado es también estar afectado, es estar tocado. Lo que suena también es una referencia a una especie de reminiscencia difusa. Me suena es también una memoria que sabe que no hay lugar donde volver. El quién de la escucha no es una persona, sino un sonar. Querríamos invertir la escucha nietzscheanamente, su versión del sonar. En el habla analítica, lo que ocurre en el dispositivo de lo que suena está todo dado vuelta y flotando. Dispositivo 2, los hangares. Los hangares son los espacios donde se cuidan las naves, se las prepara para cruzar y atravesar, para trasladarnos al sueño del vuelo, para flotar. 2 condiciones les son fundamentales. Tienen que ser livianos y tienen que tener muchas aberturas. Investigando sobre hangares encuentro que necesitan admitir las deformaciones de la estructura. Colibrí, tercer dispositivo, el colibrí. Como dispositivo, coreografía de sobrevuelo, fue modelo sobre todo de los aviones livianos. Es de las aves la más pequeña, la más liviana. El colibrí, cuando está libando, es una meseta de intensidad continua, aletea entre 800 y 900 veces por minuto. Conviene a la escucha clínica el oxímoron del vuelo del colibrí, estar a tanta velocidad, es también estar quietos. Quietud que hace pasar. Escuchar flotante es escuchar en igual sobrevuelo, como traduce mejor Julien la idea de escucha flotante. Es además el colibrí el único que puede volar para atrás. Hasta acá. Bueno, buenas noches. Como el segundo término del panel dice novelas clínicas, y esto es algo tomado del libro de Ulloa, novela clínica psicoanalítica, donde el viejo Ulloa da cuenta de lo que fue su trabajo en las instituciones. Me voy a apoyar en esto para decir algunas cosas que hacen a mi novela clínica personal. Son las 9ª jornadas
tengo la suerte de que me vienen invitando a participar en estas jornadas desde la segunda, de forma constante. Un azar, mi querido Santiago Gómez trajo un texto mío, le lanzó un texto mío, creo que a Lisandro, y ahí se contactó Rubén Caligaris, habló conmigo, y yo, que nunca había salido de Buenos Aires para ir a una jornada o un congreso, no sé si era un síntoma o, dada mi edad, un rasgo de carácter. Algo de lo que me dijo Rubén me hizo venir. Yo decía, qué raro. ¿Qué tendrá la mazota? Tiene un no sé qué. Claro, lo que pasaba era que habían leído mi texto. Porque lo habían leído, pero lo habían leído de punta a punta. Entonces lo que me retornó por medio de Rubén Caligaris, que ahora debe estar preparando el fuego, pero ustedes me van a contar que estoy hablando de esto, me convenció porque me demostró que había leído y que tenía preguntas para hacerme. Y vieron cómo pasa en el análisis que cuando uno es leído se genera amor. El amor de transferencia es eso, se genera en el punto donde uno es leído. Bueno, y así comenzó esta sucesión de participaciones y de invitaciones afortunadas que para mí, digamos, convirtieron este lugar en un lugar privilegiado de intercambio. Porque de las cosas que se hablan acá y de las cosas que les escucho decir y preguntar, en general, las interrogaciones que sostienen los muchachos de la mazota a mí me hacen pensar, cosa que me pasa en muy pocos lados. Por eso la verdad que mi deuda con ellos, mi deuda con la cátedra, y realmente muy contento de estar acá. Por otro lado, me encanta que me hayan incluido en este panel porque ficción es el tema que vengo trabajando desde hace tiempo, y además, por ejemplo, con Manuel Baravalle tenemos un intercambio con respecto al tema de ficción. Yo que venía trabajando ese tema me encontré en las jornadas del año pasado en Venado Tuerto, que él hizo una presentación sobre una actividad que se llama Jaque Mateando, donde hablaba del uso de la ficción como manera de poder vehiculizar las reglas, o sea, la ley que sostiene el juego del ajedrez. Y que, con la respuesta de los chicos, o sea, me impactó eso y me impactó el efecto y me hizo pensar algunas cuantas cosas que, bueno, por ejemplo, se plasmaron en un artículo. Por lo cual, muchas gracias. La otra cosa que quería decir es que me gusta esto que están haciendo de ponerle subtítulo a las jornadas. Me gusta y además me parece sumamente acertado. Cuando estamos hablando de cuerpos indóciles, por un lado, lo del cuerpo indócil habla de la posición que tienen en
la cátedra con respecto al compromiso social y político, la resistencia digamos, a la voluntad de dominio de algunos, pero también el tema de cuerpos indóciles. Hay algo estructural que hace a lo que estamos trabajando con ficciones, y es que el cuerpo permanece algo indócil. Hay algo de la indocilidad del cuerpo que permanece. Nosotros sabemos que la palabra introduce dos campos: el campo de lo decible y el campo de lo indecible. Ahora, entre lo indecible está el sujeto. El sujeto busca en el otro, que es de donde le viene el lenguaje, busca un significante que lo represente. Como no lo encuentra, dice Lacan, Seminario 6, desfallece. ¿Cómo se recupera? Se recupera con el fantasma. Y cuando hablamos de fantasma estamos hablando de ficción. Sujeto y objeto, en una relación particular. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que hace el sujeto cuando intenta encontrarse en una palabra que lo nombre completamente y no lo encuentra? Interpreta. ¿Qué interpreta? La primera interpretación es capricho en el otro. Lacan después va a decir goce del otro. Pero si vamos a Freud, al mito de Totem y Tabú, lo encontramos en la primera explicación que da de lo que hace el sujeto con la imposibilidad del cuerpo completo, de un goce del cuerpo completo. ¿Cuál es? La tiranía del protopadre que se guarda para sí a todas las mujeres. Entonces, una primera ficción constitucional, el capricho del otro, el goce del otro, el protopadre, en lugar de la excepción. Si hay suerte, hay otra ficción que viene a sustituir a esta o a reemplazarla, que es la de la metáfora del nombre del Padre. Porque, ¿qué dice Freud? Después del parricidio, esa imposibilidad se sostiene. No se puede acceder a las mujeres de la tribu en nombre del Padre. Entonces, la metáfora centralmente lo que tiene, o mejor dicho, la ficción, la estructura que tiene centralmente, es la estructura de la metáfora. Es por medio de la metáfora, de un reemplazo, digamos, de una sustitución, que se produce la ficción. En el caso del nombre del Padre, termina siendo la sustitución de la imposibilidad por la prohibición. O sea, la imposibilidad es sustituida por la tiranía del Padre, goce del otro. Goce del otro para mí es fantasmático, es ficcional. Segundo reemplazo, segunda metáfora, el deseo de la madre es sustituido por el nombre del Padre. Ahora, no es que esto es de una vez y para siempre. No es que toda la cuestión ficcional empieza y termina acá. Por otro lado, la del nombre del Padre, que introduce también la significación fálica, nos hace creer que todo es fálico, que se trata de un universo de discurso, que todo el discurso y que todo el universo es fálico. Paradójica la ficción, porque lo que hace es desconocer, o sea,
modelar la imposibilidad sustituye la imposibilidad por una prohibición, pero no es lo mismo una imposibilidad que una prohibición. Queda flor de resto ahí. Ahora, lo que introduce, de todos modos, es una idea de que todo es fálico. Domino todos los significantes. Todo lo que digo lo domino. Es la ficción que se genera. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema de lo que Ulloa nombra como novela clínica. ¿Cómo hacemos para transmitir lo que acontece en la singularidad de un análisis por medio de nuestra escritura? ¿Qué recursos usamos? ¿Nos mandamos la gran rolón donde cierra todo y donde un paciente se cura con una interpretación? ¿Hablamos en lacanés? O sea, todo es confuso, con lo cual no sabemos muy bien si lo que estamos diciendo algo con algún código en común. No creo que para todo el mundo el goce del otro signifique lo mismo. Queda otra alternativa. Por ejemplo, Ulloa en su libro habla de Kafka. Kafka decía: no necesitamos libros para que nos hagan felices. Podemos ser felices sin los libros. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros mismos. Entonces, uno puede pensar que un escritor como Kafka, una de las cosas que hacía era plantear, por ejemplo, lo que se llama la situación absurda, la que irrumpe en la habitualidad y desestabiliza, ¿no?, el statu quo. La otra manera, el otro rasgo que tiene es la incompletud. Como decía Borges en el prólogo de la Metamorfosis, era imprescindible que fueran incompletas. Kafka, contemporáneo de Freud y del mismo imperio. Una en Viena, otra en Hungría. Ahora, cada cual encuentra la propia manera de poder transmitir, digamos, el resto, lo que no anda, lo fragmentario, o no. Si lo encuentra y está presente ese resto, si está presente esa indocilidad del cuerpo, ahí yo afirmo que tenemos escritura. Porque solamente cuando aparece la indocilidad del cuerpo es que la escritura es conmovedora, como una bella poesía. Porque si yo digo, el sol sale de día, la luna sale de noche, 4 ruedas tiene el coche, qué melancolía, eso no es escritura. Genera risa, pero no está incluido ese resto que no entra en la metáfora, pero que la escritura tiene que bordear esa imposibilidad, tiene que bordear la indocilidad del cuerpo, ese resto indócil del cuerpo, para que conmueva, si no, no hay conmoción. Y si no hay conmoción, mi posición es que eso no es escritura. Será escritura académica, será comunicación técnica, comunicación científica, pero no es escritura.
a veces se descarta un poco o se subestima un poco el modo tradicional de la literatura para transmitir psicoanálisis. Yo la reivindico. Estoy armando un libro próximo a salir que se va a llamar, y me animo a decir el título, pero que no cambie, Freud literario. Le dieron el premio Goethe de literatura. Fue nominado a Premio Nobel de Literatura por Romain Rolland. No se lo dieron, pero fue nominado. El modo tradicional de escritura está basada en la dialéctica aristotélica de la inversión de las apariencias. Se trata de un encadenamiento de acciones que parecen conducir a cierto fin, pero que en el clímax sufre una inversión, un efecto paradojal, una desmentida de las expectativas. El saber se transforma en ignorancia, el no saber en revelación, la desdicha deviene felicidad y el éxito fracaso. Uno puede decir, qué merzada. Sin embargo, esa inversión de las apariencias es un develamiento, es un corrimiento del velo. ¿Por qué? Porque pone en evidencia que esa versión ficcional que se sostenía, mantenía algo oculto, que en el clímax se devela. Entonces, esto pone en evidencia que en toda ficción queda algo por fuera y que lo que se devela se vuelve metáfora, pero indecible. Si me quedan 5 minutos, me gustaría leer un capitulito. ¿Me bancan? Esperen que se prende este teléfono. Es de madrugada y estoy solo en el departamento. Recostado en mi cuarto, corrijo y escribo un artículo a la luz del velador. Percibo en la periferia de mi vista y a través de la puerta abierta un aleteo a baja altura por la penumbra del pasillo. El pulso se me acelera. Dejo la net apoyada en la cama y me acerco. Sí, es un murciélago. Decidido, entro en la oscuridad del otro cuarto, que es el cuarto chico y da también al pasillo. Corro hasta su ventana y la abro de par en par. Vuelvo al pasillo donde continúa confuso el aleteo y enciendo todas las luces. El murciélago busca enseguida la oscuridad del cuarto chico. Apenas entra, cierro la puerta detrás de él. 170-95, me dice el tensiómetro. Voy hasta la cocina, tomo un Enapril de refuerzo y por las dudas medio clonazepam de 0,5. Apago las luces del pasillo y vuelvo a mi cuarto. Quiero retomar la escritura, pero no puedo concentrarme. Respiro profundo varias veces. Y si en lugar de salir por la ventana, me alarmo, se quedó escondido, bueno, si es así, intento calmarme, al menos estará encerrado. Mañana, con la luz del día, me digo, voy a tener que revisar todos los rincones del cuarto chico. Vuelvo a la respiración profunda, pero no logro olvidarme del murciélago. 142-87, me dice esta vez el tensiómetro. Guardo el archivo con el artículo y apago la net. Me meto en la cama, pero dejo encendido el velador. No sea que el hijo de puta pueda pasar por la rendija de la puerta, pienso, y venga a joderme los
horas, la imagen de un sueño me despierta. El portero del edificio me muestra el murciélago sosteniéndolo boca abajo por las patas con la pinza del índice y el pulgar. El animal no se mueve, sé que está muerto. Cuando se hace de día, cubierto con un grueso toallón para prevenir posibles mordeduras, y munido de un escobillón a modo de lanza, reviso con un sobresalto anticipado cada uno de los rincones, incluido el interior del taparrollos. El murciélago no está. Lo que no desaparece es mi estado de alerta. Entonces escribo. Los murciélagos, a pesar de ayudarnos a contener las invasiones de insectos, lejos de despertar la ternura que nos causan otros mamíferos, suelen provocar los sentimientos de terror y asco. Solemos decir que semejantes rechazos se deben a que por cuestiones culturales asociadas con la oscuridad nos presentifican un encuentro con lo que se resiste a ser simbolizado. Ahora bien, y más allá del riesgo que conlleva la generalización de un pánico singular, ¿cómo argumentar que una imagen que presentifica ese vacío de lo que no puede ponerse en palabras cobre apariencia monstruosa? Convengamos que más allá del sobresalto, el murciélago no viene por mí, solo está desorientado. El asco y el terror que me llevan a expulsarlo, incluso a matarlo, derivan de la suposición de estar a merced de una capacidad de daño extremo adjudicada al murciélago, cuando en realidad es el pobre murciélago el único que allí corre riesgo de vida, dada la urgencia de mi asco y terror. Por lo tanto, lo insoportable del aleteo no deriva de un mero encuentro con lo indecible, sino de una construcción ficcional sobreimpresa que invierte los tantos proyectivamente y adjudica en el campo del otro poder caprichoso y desmesurado. Lacan llama goce del otro a esta ficción. Y lo que se interpreta como tiranía es el encuentro primario con la imposibilidad del lenguaje a nombrarlo todo, junto con lo arbitrario de sus reglas que se imponen a todo ser hablante. Tiranía que se adjudica al otro, en tanto es de ese campo que nos llega la palabra. La imposibilidad queda entonces velada al precio del horror. Pero si hay suerte, una segunda ficción vendrá al rescate. Me refiero a la ley, entidad ficticia, según Bentham, nombre del Padre en términos de Lacan. El no matarás, que afecta a todos por igual, le quita consistencia a la interpretación del capricho, en tanto nadie quede excluido del mandato. Y cuestionada la pantalla de esa primera ficción, habrá chance de reencauzar la dimensión de la imposibilidad que el lenguaje introduce. Pero como al amo también se lo ama y también se ama su lugar, no se renuncia tan fácilmente a esa interpretación que sostiene la excepción tiránica. Así, cada emergencia de lo indecible correrá el riesgo de arrastrar consigo esa monstruosa pantalla, riesgo que aumentará de modo directamente proporcional a la posición de desconocimiento de lo que no se puede, y vuelta a empezar. La anticipación exagerada de estas emergencias tiende a precipitar una tercera ficción, que es la de suponer que la irrupción de los murciélagos es controlable. Ficción de control que estará en la causa de múltiples disciplinas, cábalas, rituales obsesivos y creencias religiosas. Desde esta perspectiva, entonces, la emergencia de algo por fuera de lo habitual se volverá metáfora tanto de lo indecible
como de su interpretación monstruosa. Y el mero hecho de portar una diferencia se convertirá en murciélago a su portador. Se instala así la discriminación por el rasgo. Y cuando el tema llega al Estado, se implementan políticas segregativas que van desde la reclusión y expulsión hasta la desaparición de personas. Lepra, locura, brujería, homosexualidad, pensamiento diferente han sido algunos de los muchos murciélagos de la historia. Asimismo, muy a menudo en la cultura se recurre con distintos propósitos a este mecanismo ficcional de lo monstruoso. Intenciones que van desde convocar espectadores al cine de terror hasta desacreditar al opositor en la propaganda del poder político dominante. Menos mal que hay cuerpos indóciles. Se va a contrapelo de esta dirección desde la posición del analista y la del escritor. Ambos evocan lo indecible, pero sosteniendo su dimensión de imposibilidad. El analista lo evoca, entre otras instancias, con su silencio, para así deconstruir esas ficciones monstruosas que hacen la vida invivible. El escritor lo evoca construyendo una ficción que vuelve más grata su aproximación a la imposibilidad. Por eso a veces, si la gratificación es alta, resulta tan difícil desprenderse de esa ficción y pasarla a un público, a menos que publicar sea otra ficción que vuelva a ser grata la aproximación a lo imposible. En fin, es justo que reconozca que más allá de mi horror, ese aleteo describía en el aire un dibujo más bello que el de una mariposa. Bueno, muchas gracias.